compartir. Pero que se me abrió una ventana ahí, no sé de qué. De las noticias. Pero ¿por qué se me abrió esto? Comentarios. No me aparece nada para cerrarlo. ¿Será de acá? Ahí está. Bueno, empezamos con la tecnología con algunas fallas. Bueno, ahí estamos. Bueno, como verán acá, en esta unidad nosotros vamos a ver análisis completo de función, es decir, vamos a ver qué variaciones tiene una función, de acuerdo a algunos elementos que ustedes ya habían visto, ya sabían calcular, como por ejemplo el dominio, ¿sí? Bueno, tampoco me va a dar la tableta. Ah, ahí. La simetría, cuando hablo de simetría, hablo de paridad. Paridad. Puntos de intersección con los ejes, asíntotas, continuidad. Hasta ahí ustedes sabían hacer. Quiere decir que, y algo de crecimiento y decrecimiento también habíamos visto, aunque hoy lo vamos a repasar. Quiere decir que nosotros acá tenemos prácticamente estos tres únicos puntos como nuevos y son, digamos, puntos que se calculan gracias a saber derivar. Entonces vamos a ir viendo un poquito, repasar lo de crecimiento y vamos a ver lo nuevo. Bueno, entonces, recuerden que una función es monótona creciente cuando ocurre esto, que yo considero un x1 y un x2 del dominio de la función, un x1 obviamente menor que un x2, y que cuando recorro la curva, siempre de izquierda a derecha, ¿sí? Siempre vamos a recorrer la curva de los negativos hacia los positivos, la función crece. Esto en símbolos se traduce diciendo que la imagen del x1 es más chica o igual a la imagen del x2. Entonces quiere decir que crece. Esto para cualquier par de puntos que tomemos, ¿sí? Dentro de ese sector o intervalo. Acuérdense también que esto estaba relacionado con el signo de la derivada primera. Eso lo habíamos visto cuando nosotros interpretábamos el gráfico de la función con el gráfico de su derivada. Habíamos dicho en aquel momento que si la función es creciente, su derivada primera en ese punto va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la recta tangente tiene pendiente positiva. Esto recuerden que es la pendiente de la recta tangente en el punto. ¿Sí? Bueno, monótona decreciente cuando pasa lo contrario con las imágenes, ¿no es cierto? Yo tomo dos valores de x, x1 menor que x2, sin embargo la imagen de x1 es mayor a la imagen de x2. Entonces en ese caso la función decrece, siempre recuerdo orientándose de izquierda a derecha. Recorremos la curva de izquierda a derecha. Entonces en ese intervalo decrece. Asociando esto al signo de la primera derivada va a ser negativa en los intervalos en que la función es decreciente. ¿Sí? Acá también la recta tangente está dada en su pendiente por la derivada y va a tener una inclinación negativa, ¿sí? En cualquier punto donde la función sea decreciente. Bueno, esto es un repaso. Ahora sí vamos a ver algunos conceptos nuevos. Por ejemplo, el concepto de punto crítico. ¿Qué va a ser un punto crítico para nosotros?
Bueno, un punto crítico va a ser un punto donde ocurre algo en la función. Es decir, hay alguna situación especial que nos hace llamar la atención en ese punto. ¿Cómo vamos a encontrar los puntos críticos? Bueno, los vamos a encontrar bajo dos circunstancias. A partir de la derivada primera, lo que vamos a hacer es ver dónde esa derivada primera vale 0 o dónde esa derivada primera no existe. Una vez que encontremos el punto donde la derivada vale 0, este punto, ¿sí?, es punto crítico. Se lo determina como punto crítico. O donde la derivada no existe, este punto se lo determina como punto crítico. En este caso de no existencia de derivada primera, nosotros tenemos que considerar este punto siempre y cuando pertenezca al dominio de la función, obviamente, ¿sí? Porque si no tengo función, seguro no voy a tener derivada, pero ese punto no lo voy a considerar porque no está en el dominio de la función. Estamos hablando siempre de valores, ¿sí?, que se dé estas dos condiciones y que pertenezcan al dominio de la función. Bueno, eso va a ser un punto crítico. Ahora, después tenemos que hacer más cálculos para ver si ese punto crítico, o sea, para ver qué es ese punto crítico. Puede ser un máximo, puede ser un mínimo, puede ser un punto de inflexión, puede ser que ahí haya una asíntota, en ese caso, bueno, no va a pertenecer al dominio. Bueno, entonces nosotros vamos a plantear la derivada primera y vamos a analizar qué puntos críticos hay. Y después nos dedicamos a investigar cada uno de esos puntos, a ver qué es lo que ocurre en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a definir qué sería un máximo, qué sería un mínimo, para ver qué hacemos con el punto crítico. Entonces, máximos y mínimos. Como su nombre lo indica, un máximo es el punto más alto de cierta región y un mínimo va a ser el punto más bajo de cierta región. Digo cierta región porque estamos hablando acá de máximos y mínimos relativos. ¿Qué quiere decir esto? Y por ejemplo, fíjense este dibujo. Yo tengo acá dos máximos, ¿sí? Este es un punto máximo porque es un punto más alto que todos los puntos de cierta región, y este es otro máximo, ¿sí? Cuando hablo de el punto más alto de cierta región, en realidad vamos a formalizar que estoy hablando de un intervalo alrededor del punto, ¿sí? Yo voy a investigar primero los puntos críticos. Por ejemplo, digo, a ver en qué punto la derivada primera vale 0. Supongamos que acá me da el 1 y el 4. Esta ecuación la resuelvo y me aparece x igual a 1, x igual a 4. Bueno, yo sé que en estos puntos la derivada vale 0. Quiere decir que acá la recta tangente va a ser horizontal, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, tengo recta tangente horizontal. Ahora, para ver si esto es un máximo o un mínimo, yo tengo que ver qué pasa alrededor del punto. Alrededor del punto sería establecer un intervalo, ¿sí?, o entorno de radios, digamos, chico, relativamente cercano al punto, que no abarque a otro punto crítico, ¿sí?, que no incluya a otro punto crítico, porque acá evidentemente hay dos puntos críticos más, ¿sí? Supongamos que acá tengo el 5,5 y tengo el 2, o sea que acá esta ecuación también me dio como resultado el 2 y el 5,5. Entonces, cuando yo establezco un entorno o intervalo alrededor del 1, no tengo que incluir al 2, porque el 2 tiene otro análisis aparte, ¿sí? Bueno, entonces, en este intervalo que yo tomo alrededor del 1, voy a investigar qué pasa con el crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Se entiende? En este caso, si es un máximo, primero me tiene que dar creciente y después me tiene que dar decreciente. Entonces ese punto yo puedo decir es un máximo, ¿sí?
Lo mismo pasa en 2, lo mismo pasa en 4, lo mismo pasa en 5,4. Es decir, yo voy a ir estableciendo intervalos, ¿sí?, alrededor del punto y voy a analizar si crece y decrece o si decrece y crece, en este caso, con el mínimo. Depende de cómo varíe la función alrededor del punto, voy a determinar si es un máximo, si es un mínimo o ninguna de las dos cosas. Ahora vamos a ver bien en detalle este criterio. Ahora, fíjense que acá esta función tiene dos máximos, ¿sí? Estos dos que marqué yo acá. Un máximo lo vamos a considerar relativo. ¿Por qué? Porque es un máximo de cierta región de la función, pero no es el punto más alto de la función, ¿sí? Mientras que acá tengo otro máximo que en principio es relativo, pero una vez que dibujo la función, si ese punto es el más alto de todos los puntos de la función, va a ser un máximo absoluto. Decimos que los máximos absolutos y mínimos absolutos son los más altos, o sea, es el mayor de los máximos o el menor de los mínimos. Si es que la función no sigue creciendo o no sigue hacia abajo, ¿no? En este caso tengo dos mínimos relativos también, relativos a esta región donde estoy estudiando los puntos, pero como esta función sigue hacia abajo, ambos son relativos, ¿sí? Porque hay puntos más bajos que ellos. ¿Está? ¿Alguna duda de esto? ¿Se entiende hasta acá? No, se entendió. Sí, se entiende. Bueno, entonces ahora vamos a ver el procedimiento este que les acabo de relatar, ¿cómo lo haríamos? En principio, vamos a igualar la derivada primera a 0, vamos a encontrar un punto crítico, o sea, este es un punto crítico, y lo que vamos a hacer es armar un intervalo alrededor del punto crítico. ¿Ven? Tomo un x0, un x1. Y voy a analizar los signos de la derivada primera antes y después. Es decir, yo voy a calcular la derivada primera en este punto y la derivada primera en este punto. Y según el signo que me dé, yo voy a saber si crece o decrece. Entonces, por ejemplo, se puede dar que la derivada primera en el punto anterior me dé positiva. Entonces yo voy a decir, bueno, acá la función crece. Si en el punto posterior me da negativa, voy a decir acá la función decrece. Entonces, ¿qué estoy, digamos, teniendo como resultado? Tengo el punto crítico, tengo el x0 que elegí, el x1 que elegí, antes crece, después decrece, entonces, ¿qué va a ser este punto? Y va a ser un máximo, ¿está? Justamente por esta cuestión de crecimiento y de decrecimiento. Entonces llego a esta conclusión, que va a ser un máximo. Si se da al revés, bueno, decrece y después crece. Obviamente las flechitas van a ser al revés. Voy a tener en el punto un mínimo. ¿Está? Bueno, a esto, que es muy importante, se lo llama criterio de la primera derivada para el cálculo de máximos y mínimos. ¿Está? ¿Qué se hace? Y bueno, se estudia el crecimiento y decrecimiento de la función en un punto anterior y posterior a cada punto crítico. Si yo tengo más de un punto crítico, lo tengo que repetir para cada punto crítico. ¿Está? Bueno, ¿qué situaciones se me pueden presentar? Como dije recién, esta primera situación es este primer gráfico, ¿sí? Gráfico A. Primero crece, después decrece, el punto es un máximo. Esta segunda situación es este segundo gráfico, ¿sí? Primero decrece, después crece, el punto es un mínimo. Pero también puede darse que al hacer estos dos cálculos no cambie de signo la primera derivada. Por ejemplo, este sería un caso donde la derivada primera es positiva antes del punto y es positiva después del punto.
Entonces ahí voy a llegar a la conclusión de que este punto no es ni máximo ni mínimo. ¿Está? Y también puede ser que ambas me den negativas, que sería esta otra situación. Entonces siempre hay que investigar qué es lo que pasa, porque el hecho de que la derivada primera sea igual a 0 en ese punto no alcanza para decir que ahí va a haber un máximo o un mínimo. Siempre hay que investigar qué es lo que pasa antes y después del punto. ¿Está? Pues puede ser un máximo o un mínimo o no puede ser ni máximo ni mínimo. Bueno, ahora, también se daba la situación que teníamos que investigar los puntos críticos donde no existe la derivada primera, ¿sí? Siendo que este punto pertenezca al dominio. ¿Qué puede ocurrir cuando no existe la derivada y sí el punto pertenece al dominio? ¿Se acuerdan qué puntos eran esos que cumplían con esa condición? ¿No se acuerdan? No, a mí se me fue. Punto cuspidal. ¿Se acuerdan del punto cuspidal? Que era un punto donde no existía la derivada, pero sí existe la función, como en la función módulo, por ejemplo, los puntos en pico, Ah, ¿sí? cierto, sí, sí. ¿Se acuerdan? Que ahí Sí, no sí, ahora sí. existía la derivada. Bueno, porque tampoco podía dibujar una recta tangente en esos puntos. Bueno, entonces esos también son puntos críticos y pueden ser máximos y mínimos, y también ahí van a aplicar el criterio de la primera derivada, ¿sí? Entonces puede darse esto, ¿sí? Que haya un punto en pico y esto es un mínimo, en este caso absoluto, y en este caso tengo un máximo absoluto, ¿sí? Entonces también es importante que no se olviden, o sea, esto no se da muy común que haya un punto crítico en donde no existe la derivada, pero puede ocurrir, ¿sí? Porque no es común que una función tenga así picos, pero puede, alguna cada tanto hay. Entonces siempre analicen las dos cosas. Cuando la derivada vale 0, ¿sí? O cuando la derivada no existe. A veces ni siquiera hace falta esto, porque justamente donde la derivada no existe, donde no existe función. Pero bueno, ténganlo en cuenta porque es importante. Bueno, entonces, ¿qué nos faltaría ver? Concavidad y convexidad. La concavidad tiene que ver con la orientación de la curvatura de la gráfica de la función, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros vamos a decir que esta función tiene su concavidad hacia arriba y que esta otra tiene una concavidad hacia abajo. Esto está asociado, tiene distintos nombres, por ejemplo, en este caso podemos llamarla cóncava y en este caso convexa, pero como son nombres que ustedes no están acostumbrados a usar, a mí me gusta más estos que están entre paréntesis, es decir, concavidad positiva o hacia arriba y concavidad negativa o hacia abajo. ¿Está? Ustedes lo pueden encontrar de cualquiera de las tres formas en los libros. Yo normalmente voy a decir hacia arriba, hacia abajo o positiva, negativa. En el caso de la concavidad positiva, es importante ver que las rectas tangentes quedan por debajo de la curva, ¿sí? Las rectas tangentes a la curva quedan todas por debajo a la curva, mientras que en la otra concavidad, la negativa, las rectas tangentes quedan todas por encima de la curva. Ahora, esta concavidad, el cálculo de concavidad, está asociado al signo de la derivada segunda. Quiere decir que si yo quiero calcular la concavidad de una función en un punto, calculo su derivada segunda y reemplazo en el punto. Y el signo de esa derivada segunda me va a dar el signo de la concavidad. Fíjense, cuando es cóncava hacia arriba, en esos puntos la derivada segunda va a ser mayor a 0. O sea, coincide con el signo de la concavidad. Y cuando es negativa, la derivada segunda va a ser menor que 0.
Por eso también me gusta nombrar de esta forma la concavidad, en vez de cóncava y convexa, porque hasta el nombre coincide con el signo de la derivada segunda que necesito que sea negativa para ser cóncava hacia abajo. ¿Cómo se indica la concavidad de una función? Por intervalos. Yo voy a decir, desde tal valor hasta tal valor, o sea, sobre el eje X, desde A, por ejemplo, hasta C, esta función tiene concavidad positiva, ¿sí? O voy a decir, concavidad positiva, por ejemplo, y voy a escribir el intervalo, A, C. O sea, siempre la concavidad se indica por intervalos. El crecimiento y decrecimiento también. Entonces acá lo mismo, acá diría de A a C la concavidad es negativa. Cuando quiero averiguar la concavidad, repito, voy a calcular la derivada segunda de la función en algún punto del intervalo. Además, la concavidad también me sirve para averiguar si un punto crítico es máximo o mínimo, porque fíjense que cuando la concavidad es hacia arriba, yo podría tener acá un mínimo, ¿sí? Y cuando la concavidad es hacia abajo, podría tener acá un máximo. No necesariamente, en este caso hay, no necesariamente, ¿sí? Pues yo podría tener una función que haga algo así, y fíjense que acá tengo concavidad hacia arriba, acá tengo concavidad hacia abajo y no hay ni un máximo ni un mínimo. En estos dos casos sí los hay. Pero si no tengo máximo ni mínimo, tampoco va a aparecer como punto crítico. ¿Está? Entonces, si yo quiero calcular si un punto crítico es máximo o mínimo, se establece lo que se llama criterio de la segunda derivada, que es el siguiente. Si la derivada primera vale 0, yo puedo averiguar en ese punto la concavidad. Si la concavidad es positiva, estoy en este caso. ¿Qué voy a tener? Y voy a tener un mínimo. Si la concavidad es negativa, estoy en el segundo gráfico. Voy a tener un máximo. ¿Está? Entonces, esta es otra forma de investigar un punto crítico, para ver si es máximo o mínimo. Criterio de la segunda derivada. Ustedes elegirán cuál quieren aplicar, si el de la primera o el de la segunda, y a veces depende de la función. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno, fíjense que acá yo les dibujé una función, acá chiquitito les dibujé una función donde la concavidad cambia. Tengo un puntito acá en el medio que es el punto de cambio. Bueno, ese punto se llama punto de inflexión. Es el punto de cambio de la concavidad, cuando pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. ¿Está? Entonces, fíjense acá, yo tengo una función cóncava hacia abajo o negativa, después pasa a ser cóncava hacia arriba. En algún punto cambió. Bueno, ese punto se llama punto de inflexión. Cuando la concavidad es hacia abajo, la derivada segunda va a ser menor que 0. Cuando es hacia arriba, la derivada segunda va a ser mayor que 0. ¿Cómo pasa una función de negativo a positivo? Y pasa primero pasando por un 0. Bueno, justamente, eso va a ser mi punto de inflexión. El punto donde la derivada segunda, ¿sí?, valga 0. En este caso es el menos 1. Y bueno, de este otro lado pasa lo mismo. Acá es al revés, pasa de positiva a negativa en el 0, que es el punto de inflexión. Voy a tener que la derivada segunda va a ser 0. ¿Está? Ahora, ¿cómo averiguo un punto de inflexión? Hago la derivada segunda igual a 0, pero siempre yo después tengo que investigar qué pasa antes y después con la concavidad, como hicimos con los máximos y mínimos. Es decir, tengo el punto de inflexión que voy a tener que hacer, ver qué pasa con la concavidad antes y después. Puede ocurrir que esa concavidad no cambie y yo tenga un punto donde la derivada segunda valga 0.
me puedo asegurar que esto es punto de inflexión haciendo el signo de la derivada tercera. Si el signo de la derivada tercera es distinto de 0, entonces sí es punto de inflexión. Esa es una forma. La otra forma es investigar qué pasa antes y después con la concavidad. También puede ocurrir que haya un cambio de concavidad y que no haya punto de inflexión. ¿Por qué? Y bueno, puede ser que haya una asíntota, ¿sí? Acuérdense que una asíntota separa la función y que podría de un lado y del otro tener una concavidad positiva y del otro lado una concavidad negativa. Entonces, cuando analizo la concavidad, no solo uso los puntos donde la derivada segunda vale 0, sino que también voy a usar las asíntotas como posible cambio de concavidad, asíntotas verticales. ¿Está? Bueno, con esto tenemos todos los elementos que faltaban agregar para hacer un análisis completo de función. ¿Quedó alguna duda en alguno de los ítems? Ahora voy a hacer un análisis completo para que lo vean. Ahora que estaba viendo me quedó un poquito de duda con el cuadrito anterior, A ver. Acá. Acá sí, sí, sí. ¿Cuál es la duda? ¿Cómo es el criterio bien de la segunda derivada? Vos vas a encontrar donde la derivada primera vale 0. ¿Sí? Es Sí. decir, estamos en punto crítico. Estamos en la página anterior donde yo tenía la derivada primera vale 0. En vez de hacer esto de la derivada primera antes y después del punto, lo que hago es investigar el signo de la derivada segunda. ¿Sí? Si la concavidad es hacia arriba, ¿qué voy a tener en el punto? Un mínimo. Si la concavidad es hacia abajo, en el punto voy a tener un máximo. Esto porque, fíjate que lo investigás con la derivada segunda, la concavidad, ¿sí? Ah, está bien, sí, sí. Entonces, si la concavidad es positiva, en el punto donde la derivada primera era 0, vas a tener un mínimo. Y como la concavidad es negativa acá, ¿sí? El signo de la derivada segunda te va a dar negativo, la concavidad es negativa, el punto es un máximo. Siempre vos hacete este dibujito, porque así te vas a clarificar qué es el punto. Si no, por ahí marea un poco el hecho de que es negativo y esto es máximo, porque uno piensa en un máximo como siempre positivo, y en realidad no tiene nada que ver el No tiene signo nada que del ver, no, está bien, nada, la punto. estaba viendo. Claro. Está bien. Lo importante es el signo de la derivada segunda. Siempre hacete este dibujo, que si la derivada segunda es hacia abajo, es este el dibujo. Y entonces ahí automáticamente te va a salir el hecho de que es un máximo. ¿Está? Sí, sí, ahí me quedó claro, gracias. De nada. Bueno, entonces hacemos un análisis completo de función. Tenemos que hacer todos estos ítems. En el práctico está también escrito todo esto cuando les pide análisis completo, así que no se preocupen. Hay algo que yo no recordé, que es lo de polos, pero estaba incluido en esto de asíntotas verticales, ¿sí? El crecimiento y el decrecimiento se indica a través de intervalos, la concavidad también. Los demás son todos puntos. Bueno, o rectas en el caso de las asíntotas. Bueno, entonces acá yo tengo una función cualquiera, x cuadrado sobre 2 menos x. Esta es mi función, ¿sí? Y lo que voy a empezar haciendo es calcular el dominio, la paridad, las intersecciones con los ejes. Esto creo que no es mucha ciencia ya para ustedes. Dominio, tengo que ver dónde se anula el denominador. La paridad se averigua siempre, acuérdense, f de menos x y comparando con la original. En este caso no es par ni es impar, no tiene paridad. Lo importante en ese caso es que no va a tener simetrías. ¿Está? Las intersecciones con los ejes, bueno, con el eje x, y vale 0. Intersección con el eje y, x vale 0. ¿Estamos? Me da el mismo punto, quiere decir que pasa por el origen.
Bueno, después voy a las asíntotas. Acuérdense, la asíntota vertical, ¿dónde la investigo? En aquellos valores que saco del dominio, ¿sí? O sea que acá voy a hacer en 2. Siempre trabajo por derecha y por izquierda, porque además esto me va a dar una idea de cómo es la función alrededor de la asíntota, a un lado y al otro de la asíntota. Y siempre fíjense que yo acá no obvié escribir la conclusión. Existe asíntota vertical en 2. ¿Está? Los límites solos no dicen nada. Yo siempre tengo que escribir mi conclusión. Bueno, para la asíntota horizontal el límite era en el infinito. Más infinito, menos infinito, me da infinito, no tiene asíntota horizontal. Asíntota oblicua, recuerden que hay que calcular M y B con las dos formulitas que teníamos. En este caso me dio una asíntota oblicua. La ecuación es menos x menos 2. Hasta acá todo esto lo venían haciendo, ¿sí? Continuidad también. En el caso de un análisis completo, fíjense que yo acá no hice todo el análisis de la continuidad otra vez, pues yo ya tengo cálculos hechos, ¿sí? En 2 es donde voy a investigar porque es el valor que saco del dominio. Entonces, la primera condición, si existe f en 2, ya la tenía en el dominio, o sea, no existe. Entonces, ¿yo qué puse? Es discontinuo en 2 según lo calculado en el dominio. Segundo, la segunda condición, si existe el límite para x tendiendo a 2. Bueno, ¿qué puedo decir acá? Que no existe este límite. ¿Por qué? Porque tenía un salto infinito. ¿Ven que acá lo escribo? ¿Sí? Para la asíntota vertical me dio un salto infinito. Entonces, yo puedo asegurar al no existir el límite que la discontinuidad es esencial. Acuérdense, una función es discontinua, evitable, si no existe la función, pero sí existe el límite. Y es esencial si no existe el límite. Con eso solo ya puedo decir que es esencial. Bueno, esto todo lo tienen que repasar, ¿sí? Esto todo lo habíamos visto. Bueno, hasta acá habíamos visto. Vamos a ver ahora lo nuevo, crecimiento y decrecimiento. Acá voy a tener que escribir los intervalos, donde la función crece y donde decrece. Entonces ya acá arranco con los puntos críticos, ¿sí? Lo primero que voy a investigar es dónde la derivada primera se hace igual a 0. Entonces yo fui a la función, a ver si quieren la hacemos por acá. La función era x cuadrado sobre 2 menos x. ¿Qué hice? Hice la derivada con la regla del cociente. Derivada de x cuadrado, 2x, ¿sí? Por la segunda sin derivar, menos x cuadrado sin derivar, por derivada de 2 menos x, que es menos 1. Sobre la derivada del el denominador al cuadrado. Bueno, después acá hice distributivas y demás y llegué a esta expresión. Derivada primera me da esto. La igualo a 0. Entonces, ¿para qué? Para calcular puntos críticos, ¿sí? Donde ocurre algo, algún cambio de crecimiento y demás. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es el numerador igual a 0, porque si una fracción está igualada a 0, lo de arriba tiene que valer 0. Me dio dos valores, 0 y 4. Entonces yo voy a analizar qué pasa alrededor de estos dos valores. Pero yo tenía un cálculo anterior, que era el de la asíntota vertical, que es donde la función es discontinua esencial. Entonces esta asíntota la tengo que tener en cuenta también, porque yo voy a trabajar alrededor de estos dos puntos, pero no tengo que cruzarme con la asíntota, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado con esa asíntota vertical, donde no tengo función. Entonces yo marqué acá la asíntota vertical, acá estaría el 2, marqué acá el 0, marqué acá el 4 y me quedan estos sectores para investigar. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende.
¿Sí? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, entonces, yo trabajé de menos infinito hasta cero, ¿sí? De menos infinito hasta cero, de 0 hasta 4, perdón, de 0 hasta 2, porque tengo una asíntota, de 2 hasta 4 y de 4 hasta más infinito. Entonces, sí o sí, donde tengo asíntota vertical, tengo que cortar ese análisis, ¿sí? Bueno, ¿y cómo investigo el crecimiento y decrecimiento? Con el signo de la derivada primera. Eso quiere decir que yo en cada uno de estos intervalitos tengo que calcular el signo de la derivada primera. ¿Cómo lo voy a calcular? Y por ejemplo, en este sector voy a hacer la derivada primera en menos 1, se me ocurre. Reemplazo por un punto, ¿está? Del intervalo. Entonces yo voy acá y digo, bueno, si x es menos 1, tengo 4 por menos 1, menos 4. Menos, acá me va a dar 1. Menos 4 menos 1, menos 5. Es decir, f' de menos 1 me da menos 4 menos 1. Sobre, reemplazo acá abajo. Me va a quedar más 1, ¿no es cierto? Es 3 al cuadrado, 9. Bueno, más allá de la cuenta final, esto me va a dar negativo. Con el signo alcanza, no hace falta que termine la cuenta, ¿sí? La derivada primera me va a dar negativa. Si la derivada primera es negativa, quiere decir que en todo este intervalo la función es decreciente. ¿Sí? ¿Se entiende? Después voy a trabajar entre 0 y 2. Obviamente voy a usar un valor que sea fácil. Voy a hacer la derivada primera en 1. Entre 2 y 4 y haré la derivada primera en 3. Y entre 4 y más infinito haré la derivada primera en 5. Se me ocurre, ¿sí? Ustedes pueden elegir cualquier otro valor. Y así fui obteniendo estos signos. Cuando la derivada primera es positiva, la función crece. Donde la derivada primera es negativa, la función decrece. Ya con esto yo puedo escribir los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues ya los tengo. ¿Dónde crece la función? En todo este sector crece, fíjense las flechitas. ¿Y dónde decrece? Acá y acá. Bueno, entonces acá lo tengo escrito. Crece de 0 a 2, unión 2 a 4. Y decrece de menos infinito a 0, unión de 4 más infinito. O sea, el crecimiento y el decrecimiento se indica con intervalos del eje X, siempre. Y siempre de izquierda a derecha. ¿Alguna duda de este paso? No, creo que no. Bueno. Además, este paso que acabo de hacer me sirve también para máximos y mínimos, porque ¿qué habíamos dicho nosotros? Que una vez que encontrábamos los puntos críticos, teníamos que ver qué pasaba alrededor del punto, si quiero usar el criterio de la primera derivada, si la función crece, decrece, el signo de la primera derivada. Bueno, lo tengo todo acá, en esta misma tablita, fíjense. El En 0 sería un 0, mínimo, ¿no? claro, sería un mínimo, muy bien. Y en 4 voy a tener un máximo. Y ya tengo ahí hecho el criterio de la primera derivada. O sea que acá no necesito usar el de la segunda derivada, ¿sí? Pero si quisiera, lo puedo usar. Bueno, entonces acá ya automáticamente digo, bueno, en 0 y en 4, según, fíjense cómo lo justifico. Según ítem de crecimiento, es decir, yo ya tengo las cuentas hechas antes, en tal punto. Entonces, de acuerdo a eso, tengo un mínimo en este punto y un máximo en este punto. Cuando ustedes sacan los puntos críticos, solo tienen los valores de X. Acuérdense que después sacan también el valor de Y correspondiente. Es decir, yo voy acá a la función y reemplazo por 0, me da 0, y reemplazo por 4 y me da menos 8. ¿Sí? Entonces tengo los dos puntitos completos. Porque después además los tengo que marcar en el dibujo. Bueno,
Y acá digo verificados por criterio de la derivada primera, ¿sí? Concavidad y convexidad, yo les dije también es por intervalos, con la derivada segunda igualada a 0, hice la segunda derivada a partir de esta que tenía, que era la primera, volví a derivar, obtuve esto. Obviamente ustedes, esto no da de entrada, ¿sí? Ustedes acuérdense que nosotras les recalcamos mucho que las derivadas siempre las tenían que achicar a la mínima expresión, porque acá justamente las van a tener que usar para igualar a 0. Entonces, en este caso, después de reducir todo el cálculo de la segunda derivada, obtuve esto. Esto nunca vale 0 porque arriba tengo un número, ¿sí? Entonces, podría llegar a decir no tiene puntos de inflexión. Perfecto, no tiene puntos de inflexión, eso es cierto. Ahora, lo que no puedo asegurar es que no haya cambio de concavidad. ¿Por qué? ¿Qué observación les hice yo cuando no había puntos de inflexión? ¿Qué podía haber? Una asíntota. Claro, y en este caso tengo asíntota vertical, entonces voy a tener que investigar qué pasa alrededor de la asíntota vertical, ¿sí? Que es en 2. Entonces calculo qué pasa con la concavidad antes y después de ese 2. ¿Cómo calculo la concavidad? Con la derivada segunda. Acuérdense que les dije, coincide con el signo de la derivada segunda en el intervalo, en el punto. Bueno, entonces, si estoy antes del 2, yo podría acá hacer derivada segunda en 1 y hacer acá derivada segunda en 3. ¿Sí? Reemplazo acá y una me da positiva, la otra me da negativa. Entonces, evidentemente, a los lados de la asíntota vertical hubo un cambio de concavidad. Bueno, con eso ya puedo escribir los intervalos. Va a ser convexa, ¿sí? O cóncava hacia arriba, de menos infinito a 2, y va a ser hacia abajo de 2 a más infinito. Ven que también se escribe con intervalos la concavidad. ¿Está? Bueno, listo. Terminamos con todos los cálculos. Podemos hacer el dibujo con todo lo que acabamos de hacer. Vamos a graficar primero todos los elementos, la asíntota vertical, la asíntota oblicua, la intersección con el eje, el máximo que está en 4 menos 8, ¿sí? El mínimo que estaba en el 0, 0, y con eso ya tengo elementos de sobra para hacer el dibujo. Una vez hecho el dibujo, recién yo escribo la imagen. ¿Por qué? Porque hasta que yo no averiguo qué máximo tiene, qué mínimo tiene y todos los elementos de la función, no voy a saber exacto la imagen. Acuérdense que hasta acá nosotros decíamos, bueno, la imagen más o menos la escribimos, pero todavía no tengo los elementos para escribirla bien. Ahora sí, ahora yo sé que la función va de menos infinito hasta este punto máximo, que es el menos 8, y que después vuelve a arrancar de 0 a más infinito. Entonces esta va a ser mi imagen, ¿sí? De menos infinito a menos 8, unión de 0 a más infinito. Bueno, esto sería un análisis completo de función que es coherente con todos los cálculos hechos en el transcurso de ese análisis, ¿sí? Siempre ustedes tienen que volcar todos esos datos que calcularon, porque si no, ¿para qué los calculan? No, no se guíen de un dibujo que les dé un graficador, porque si no coincide con los cálculos que ustedes tienen antes, no sirve de nada, ¿sí? Hacer bien el dibujo con un graficador, si yo hice mal una asíntota y no me da la misma asíntota que calculé, ¿está? Bueno, y esto lo vamos a hacer también con GeoGebra. Yo acá tengo un ejemplo hecho, se los muestro rapidito, porque en esta unidad vamos a hacer un práctico con GeoGebra. No muy extenso, pero necesitamos usar un software en algún momento de la materia, nos parecía que este tema era apropiado para eso. Bueno, entonces, yo acá hice la misma función, les quiero mostrar algunos comandos que fui usando.
Por ejemplo, el comando soluciones, fíjense que lo usé bastante. Ese comando es para resolver ecuaciones. Entonces, en el caso en que yo tengo que calcular el dominio y tengo que ver en qué valor el denominador vale 0, fíjense, planteo esta ecuación. Después, cuando quiero saber dónde la derivada primera es igual a 0, también planteo esa ecuación, ¿sí? Fíjense acá. Soluciones f', ni siquiera le puse igual a 0. Y me da el 0 y el 4 que yo había obtenido antes, ¿sí? Después tienen el comando de límite para calcular las asíntotas. Cuando ustedes escriben la palabra límite, empiezan a escribirla, ya les tira el programa todos los posibles límites que se pueden calcular. Máximo y mínimo, por ejemplo, fíjense que si yo pongo en todo el dominio no me lo va a dar, pero si yo me voy acercando alrededor de los puntos, fíjense, del 0 y el 4 que calculé antes, en un caso puse para el 4 entre 3 y 5, me dio el punto máximo. Y en el segundo caso para el 0 puse entre -1 y 1 y me dio el mínimo, ¿sí? Esto es como para verificar nada más, ¿está? Y después, bueno, también el gráfico lo muestra inmediatamente cuando ingresamos la función y nosotros en ese gráfico podemos ir cambiando, digamos, el formato del gráfico. Si quiero hacer una línea punteada, si le quiero cambiar de color y demás. Yo ahora les voy a mostrar directamente con el GeoGebra, esto que les estoy mostrando. Voy a dejar de compartir esto, si no tienen ninguna duda al respecto. No, creo que no. Y les voy a compartir la pantalla del GeoGebra, que lo tengo ahí abierto para mostrarles. Creo que lo tenía abierto. No se llegó a abrir, a ver, esperen. Esperen que entonces lo voy a abrir. Tiene su tiempo de carga el GeoGebra. A mí siempre me tarda, no sé si es así, pero tarda un poquito en abrir. Sí, tarda un poco. Sí. Ahí va, ahí va. Ahí va abriendo. Bueno, a ver si ahora lo puedo compartir. Ahí está. Bueno, ahí tengo la pantalla principal del GeoGebra. Ustedes van a encontrar acá que hay distintas, si ustedes pican acá en estas rayas que tienen a la derecha, estas 3 rayitas, se les abre un menú donde tienen para abrir, para guardar, exportar, etc. Y tienen vistas. Si pican acá en la vista, yo tengo abierta la vista algebraica y la vista gráfica. Normalmente, cuando se hacen cálculos más importantes, se usa la vista CAS, que es cálculo simbólico, porque uno puede trabajar con los resultados y demás. Yo en este caso, la verdad que no me da lo mismo, trabajo con la algebraica porque para mí en este cálculo que vamos a hacer es muy sencillo, no uso ese cálculo para seguir trabajando, ¿está? Si ustedes quieren trabajar con el cálculo simbólico es similar. Se les va a abrir acá, ven, una pantalla más, pueden sacar la algebraica, bueno, eso como ustedes quieran. Entonces, yo voy a ingresar la función, si la función la ingreso siempre de esta manera, f de x, 2 puntos igual, para que considere a x como variable. No sé si funciona sin los 2 puntos, pero estoy acostumbrada a hacerlo así por el matemática, que es el que nosotros usábamos. Bueno, ingresan la función, le dan Enter y fíjense que automáticamente el programa se las dibuja, ¿sí?
O sea, ustedes podrían decir, ah, bueno, entonces no tengo que hacer nada más. No, sí. Nosotros les vamos a pedir que hagan todos los cálculos, ¿está? Entonces, por ejemplo, en el caso de querer calcular las asíntotas, por ejemplo. Yo no les puse el comando asíntotas en el ejemplo, pero sí tengo el comando asíntotas. Fíjense, cuando yo empiezo a escribir la palabra, me aparece. Entonces yo selecciono, ¿sí? Y le pongo f de x. No sé si hace falta la x, creo que con f ya está. ¿Ven? Ahí me tiró las dos asíntotas, la oblicua y la vertical. Entonces, por ejemplo, acá me marca que está sombreado en verde. Si yo destildo ese circulito, no me las muestra. Si lo tildo, me las muestra. ¿Está? Puedo, por ejemplo, picar sobre las asíntotas y cambiar el color para que se distinga qué es la función y qué es la asíntota. Entonces, fíjense, yo fui acá a los tres puntitos, se me va a sombrear esta celda y voy a ir a propiedades. En propiedades puedo cambiar el color de las asíntotas a rojo, puedo cambiar el estilo, ¿sí? Puedo pedir que sean líneas más gruesas, más grandes, más larguitas, el trazo más grueso, más finito. Bueno, todo eso se edita de acá, ¿sí? Después lo cierran y ahí les queda el dibujito. ¿Está? Soluciones, por ejemplo, para f', para la derivada f' de x. Bueno, ahí ya me la dio, ¿sí? Esta es la derivada, no la simplificó, no la redujo. Bueno, pero sí miren que se las dibuja, ¿ven? Acá está dibujada. Igual a mí no me interesa dibujarla, entonces destildo. No quiero ver esa derivada en el dibujo. Está bueno cuando nosotros relacionamos con el crecimiento y decrecimiento, ver la derivada, ¿sí? Fíjense que donde la derivada es negativa, que está por debajo del eje, la función es decreciente. Y cuando la derivada es positiva, la función es creciente. Bueno, eso está bueno. Pero yo lo voy a calcular con soluciones. ¿Ven? Que me aparecen soluciones. Voy a usar esta. La que tiene n les va a dar, o sea, soluciones les va a dar la respuesta en forma exacta y con la n en forma decimal aproximada. Entonces, quiero que me haga, acá voy a escribir f' igual a 0. F', a ver si no le pongo la x, si lo hace, igual a 0. Sí, lo hizo. En 0 y en 4. ¿Está? Entonces yo ahora quiero saber qué pasa con la derivada primera con f' mayor que 0. ¿Dónde es mayor que 0? O sea, ¿dónde es positiva para saber dónde crece la función? Bueno, y ahí me da los intervalos. De 2 a 4, unión de 0 a 2. Bueno, me los escribió al revés. De 0 a 2, unión de 2 a 4, que es justamente lo que habíamos sacado, ¿no? Crece acá y crece acá. Bueno, y así pueden ir trabajando con los límites. Fíjense que yo pongo lim y ya me tira límite solo, límite por derecha, límite por izquierda. ¿Está? Entonces, puedo hacer los límites laterales. Bueno, creo que más o menos está lo que van a necesitar. No sé si quieren ver algo más. ¿Estamos con esto? Creo que sí. ¿Hay alguna otra función que tendríamos que ver? ¿O está bien con eso? No, yo creo que no hace falta nada más. De última nos preguntan y lo vemos. ¿Sí? Bueno, Ok. entonces ahora sí, dejo de compartir y los dejo en la práctica. Bueno, ¿tomamos 5 minutos o seguimos? Chicos, ¿cómo están? Ah, perdón, una cosita más quería decir. Bueno, igual lo puedo decir al final.
Para la próxima yo les voy a dar el práctico con las consignas. El práctico de GeoGebra se hace en grupos máximo de 3. Puede ser individual, puede ser de A2, puede ser de A3. Organícense porque la clase que viene yo necesito tener los grupos. Así que en la semana pónganse de acuerdo a ver cómo van a trabajar. Ahora sí, no sé si quieren un recreíto o seguimos. A mí me parece que... 5 minutitos. Ah, bueno. 5 minutitos, hasta ahí 5, ¿les parece? Sí, perfecto. Por favor. Bueno, y 5 nos encontramos. Bueno, corto la grabación entonces.